Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Paula Marcela Herrera Gil y soy estudiante de Psicología de cuarto semestre de la Fundación Universitaria Católica del Norte. En este momento les voy a hablar sobre un tema muy importante, que es la trampa, copia y plagio en el contexto universitario. Bueno, ¿qué es plagio, comunidad académica, problemática, trampa, principios éticos y morales? Todas estas palabras o lluvia de palabras nos llevan a algo, que es la deshonestidad académica. Bueno, las prácticas como la trampa, la copia y el plagio son temas muy relevantes en este momento porque ha cogido como mucho auge en los últimos tiempos. Vamos a hablar de esto porque esta conducta no solamente atenta contra los principios éticos y morales de la comunidad educativa, sino que también influye negativamente en esos procesos de aprendizaje, de enseñanza, en fin, en general de esa formación profesional a la que estamos dispuestos en todo el contexto académico universitario. Pero vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a observar cuáles pueden ser las causas y las posibles soluciones desde las diferentes perspectivas de las escuelas psicológicas, como lo son la escuela dinámica, la humanista y la escuela conductual. Iniciemos analizando esta problemática del plagio y la copia desde la escuela humanista. La trampa y el plagio son problemas recurrentes que no solo afectan la integridad académica, sino que reflejan vacíos en el desarrollo personal de cada estudiante. La psicología humanista se centra en el potencial humano, en la autorrealización y en la motivación propia. Desde la perspectiva humanista, la conducta académica deshonesta puede interpretarse como un reflejo de una crisis existencial. Las causas de esta problemática surgen de la poca confianza en sí mismo, la baja autoestima y la presión académica. Entornos educativos deshumanizados deben ser transformados para fomentar comprensión empática y autenticidad. Las posibles soluciones son: aprendizaje basado en la persona, entornos educativos más humanizados y la autorrealización. Bueno, ampliando un poco más esa información que acabamos de ver, podemos decir que una de esas causas también puede ser que ese enfoque tan excesivo que le damos a esa parte de la calificación y de las buenas notas nos desenfocan un poquito y dejamos a un lado lo que realmente nos interesa, que es el aprendizaje, el enfoque en la enseñanza. Y ampliando un poco más sobre las posibles soluciones en cuanto al aprendizaje basado o enfocado en la persona o en el estudiante, se pueden de acuerdo a Rogers, él plantea que cuando una persona se conoce a sí misma, conoce sus fortalezas, conoce sus habilidades, va a tener una oportunidad más como de alcanzar las metas, pero por su propia motivación, porque va a conocer en lo que es bueno y en lo que no. En cuanto a la autorrealización, se plantea como estimular proyectos que conecten el aprendizaje con los intereses que tiene el estudiante, con esos intereses personales y esa autorrealización que él quiere hacer. Y en cuanto a esos entornos educativos deshumanizados, se plantean que se enfoquen y se realicen espacios donde se relacionen más con los compañeros, donde sea una relación más empática, más compartida, donde seamos tal y como somos sin importar lo que los demás piensen, dar como esa sensación de bienestar a los estudiantes. Bueno, ahora vamos a hablar de esta problemática desde la perspectiva de la escuela cognitiva. La escuela cognitiva se centra como en el estudio de las personas al adquirir, almacenar, recuperar y utilizar la información. Además, también se va a centrar en ese análisis de los procesos mentales y esos patrones de pensamiento que nos van a anteceder como a la conducta. Cómo el plagio puede ser visto desde esas decisiones cognitivas que tomamos o de esas distorsiones que tenemos. Muchas veces pensamos, por ejemplo, una distorsión cognitiva es que no soy lo suficientemente inteligente, si yo no saco buena nota voy a ser un fracasado en la vida. Entonces todas estas cosas son las que nos llevan a que nosotros hagamos plagio. O también, por ejemplo, esos sesgos cognitivos, esos sesgos mentales que son, por ejemplo, todo el mundo hace plagio, entonces yo por eso lo hago.
o esa dificultad como de autorregular las cosas, de planificar, de organizar mi tiempo. Entonces todo lo dejamos para última hora y esto también nos va a llevar a que hagamos plagio. Pero ¿cuáles son las posibles soluciones que se plantean desde esta perspectiva cognitiva? Una de ellas es la reestructuración cognitiva, que es enseñar a identificar, por ejemplo, esas distorsiones y cambiarlos por pensamientos que sean positivos, que sean, por ejemplo, si soy capaz, tengo tiempo, si no, mi inteligencia no va a depender de una nota. Entonces todas esas cosas van cambiando nuestra forma de percibir. También entrenar como esas habilidades de afrontamiento, desarrollar estrategias para que el estrés académico no nos afecte demasiado y no lleguemos a incurrir en el plagio. Por ejemplo, es autorregular nuestra forma de ver las cosas, nuestro tiempo, planear, tener siempre claro qué vamos a hacer, también es una estrategia desde la parte cognitiva. Bueno, y por último vamos a ver cómo se enfoca esta problemática, las causas y posibles soluciones desde la escuela dinámica. Pero para esto tenemos a un invitado muy especial, el psicólogo Sergio Herrera. Él nos va a responder algunas preguntas y de ahí vamos a tener muy claro cómo se enfoca esta problemática desde la perspectiva dinámica. Bueno, Sergio, entonces háblanos por favor sobre esos patrones de conducta repetitiva que denotan en conflictos no resueltos enfocados desde la parte académica. Bueno, si existen estos patrones, claro, y son más comunes de lo que pensamos. Freud lo llamó la compulsión a la repetición, y es donde se repite una y otra vez de forma inconsciente estrategias que en el pasado parecieron seguras, aunque ahora nos jueguen una mala pasada, ¿cierto? En el caso académico se ve cuando un estudiante, aunque pueda hacer el trabajo por sí mismo, elige copiar, pedir a un compañero que lo haga o plagiar. No lo hace por la incapacidad, sino porque aprendió que esa es la manera más segura de ganar y la sigue usando de una forma automática. Otto Kemper también explica que estos patrones suelen reactivarse en situaciones donde hay evaluación o juicio, y que más oportuno para esto que lo académico. Y allí es donde se despiertan viejas emociones de inseguridad y temor al rechazo. ¿Cuál podría ser el origen o la causa de realizar trampa o plagio académico desde la perspectiva psicodinámica? Bueno, la trampa en el ámbito académico no tiene un origen como tal en el aula, sino antes, mucho antes, allí donde empezamos a relacionarnos con nuestro entorno y con nuestra familia, y esas cositas se fueron guardando sin que nos diéramos cuenta. Por ejemplo, en algún momento nuestra mamá decía, di que no estoy, y sabíamos que sí estaba. Parece algo inocente, algo que pasa desapercibido, pero ya aprendimos a que ocultar o distorsionar la verdad podría ayudarnos a evitar problemas. Y más si nos felicitaban, quedaba más reforzado eso. Claro, teníamos consecuencias en caso de hacerlo mal y eso también se fue guardando. En psicología dinámica esto puede relacionarse con conflictos como el miedo a no cumplir con lo que esperan de nosotros, la inseguridad sobre la propia capacidad o la creencia de que lo que importa es el resultado y no cómo lo hacemos. Para Melanie Klein, por ejemplo, las experiencias tempranas donde el afecto y la desaprobación se mezclan dejan una huella que después aparece en el cómo nos relacionamos con la verdad y el error. Bueno, y desde la perspectiva psicodinámica, ¿qué estrategias o qué soluciones se pueden brindar a esta problemática? Bueno, que cómo podemos abordar este conflicto inconsciente es ayudarle a la persona a hacerlo consciente. Es decir, que esta persona identifique de dónde viene esa forma de actuar y cómo se puede conectar esto con su historia personal. Trabajarlo en la relación terapéutica con un profesor o un compañero, donde en medio de esa dinámica aparecen este tipo de situaciones y en ese momento poder explorarlo. Hay algo que también se puede trabajar y es la creación de experiencias diferentes. Es que esta persona se pueda permitir vivir situaciones donde puede equivocarse y aún así ser aceptada, donde logre buenos resultados sin recurrir a la trampa. French
llamaba esto una experiencia emocional correctiva. En pocas palabras, romper la trampa no es solo dejar de copiar o plagiar, es cambiar una forma de relacionarse con uno mismo, con el error y con el éxito, que se aprendió mucho antes de llegar al aula. Bueno, finalmente analicemos por qué es importante ver esa problemática del plagio y de la copia desde una forma multidisciplinaria o un enfoque más, por así decirlo, integrador. ¿Por qué? Porque las causas y las posibles soluciones van a variar dependiendo de lo que lleva al estudiante a realizar esta práctica. Un enfoque multidisciplinario nos va a permitir comprender que la conducta deshonesta académica no solo es una elección que el estudiante hace, sino que puede venir o ser resultado de algo psicológico, emocional o social. Y además nos van a permitir como diseñar esas estrategias, sean institucionales o personales, para que la educación sea como más inclusiva, sea más empática y hayan unas intervenciones psicopedagógicas que van a ayudar a que el estudiante no llegue a hacer esta actividad y a tenerla como constante en su formación académica profesional. Además, también es importante fomentar una cultura integral, es decir, que se enfoquen en el crecimiento personal de la persona, una reflexión ética para que el estudiante no lo siga haciendo.